conectado y esperemos que prontito se conecten los demás. Vamos a dar inicio a este coloquio que nos ha reunido a varios investigadores e investigadoras. En principio, a las tres que coordinamos este coloquio, a la doctora Cristina Beatriz Fernández, a la doctora Carla Galfione y a Alexandra Pita, su servidora, de tres universidades distintas, la Universidad de Colima, la Universidad de Mar del Plata y la Universidad Nacional de Córdoba. Tenemos mucho gusto de abrir este seminario, este coloquio, que hemos dedicado a repensar a ingenieros, aludiendo a los 100 años que se cumplen hoy, perdón, en esta actividad virtual para poder sumar a más personas, que tendrá 3 mesas. Una primera que va a estar a cargo de la coordinación de Jimena Sosa, quien nos hizo favor de colaborar, y en donde vamos a participar distintos investigadores. Ella ya nos presentará. Una segunda, en donde se van a presentar 2 libros que tienen que ver con ingenieros, obviamente, y una tercera que es una mesa de debate con la cual cerramos, que tiene que ver con repensar a José Ingenieros. Bueno, ya mencioné las universidades, pero hay ciertos institutos dentro de las universidades. El Instituto de Investigaciones sobre Sociedad, Territorio y Cultura de la Universidad de Mar del Plata, que es donde trabaja mi colega Cristina. El Instituto de Humanidades, que es un centro CONICET, que está albergado en la Universidad Nacional de Córdoba, donde está mi colega Carla. Y en mi caso, el Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima. Sin más, le cedo la palabra a Jimena para que pueda empezar a moderar esta mesa. Muchas gracias a todos los que ya se conectaron. Estás muteada, Jimena. Bueno, ahora sí, no encontraba la pestaña. Esta parte de la mesa va a durar entre las 11:30 de la mañana y la 1 del mediodía, presentamos el primer eje, que es a 100 años de la muerte de José Ingenieros, revistas, proyectos y debates político-intelectuales. Y bueno, los participantes de este primer momento del encuentro son la doctora Alejandra Maile, profesora de la Cátedra de Historia de las Ideas de la Universidad de La Plata, colega y amiga, e investigadora principal, entiendo, de CONICET. Así que también participan Lucas Domínguez Rubio, Alexandra Pita González, Cristina Beatriz. Cristina, me parece que Jimena continúa sin internet estable. ¿Qué hacemos? Estás muteada, ahí está. Sí, completo yo lo que venía diciendo Jimena. Esta mesa está armada sobre un dossier que se publicó en la revista Estudios de Teoría Literaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, un dossier especial que coordinamos con Carla Galfione, ustedes tienen el enlace en la circular a los trabajos del dossier. Entonces, como estábamos en la celebración, este año se cumplen, como bien dijo Alejandra, 100 años de la muerte de José Ingenieros. Nosotros elegimos esta fecha que no es la de la muerte, es la del cumpleaños. Ingenieros nació el 24 de abril, nos gusta celebrar los cumpleaños. Entonces dijimos, bueno, vamos a darle un lugar en el evento de los 100 años a los colegas que se comprometieron y participaron en ese dossier. Ya Jimena había presentado a Alejandra Maile, Lucas Domínguez Rubio y las otras personas que participamos en el dossier
somos las tres organizadoras que Alejandra mencionó, Carla Galfione, Alejandra Pita y Cristina Fernández, que soy yo. Así que, bueno, nos ha traicionado un poquito acá la conectividad. Ahí volvió Jimena, me parece. Jimena, ¿nos escuchás? Los escucho, disculpen que internet funciona muy mal. No, ya presenté el dossier, así que si querés, y los participantes, mientras tanto, así que si querés, entramos en la dinámica de la mesa. Perfecto. Bueno, no sé, en la lista la tengo primero a Ale Maile, así que si quieres, Alejandra, te otorgo la palabra para que comencemos este circuito de comunicaciones. Perfecto, bueno, buenos días a todos y todas. Antes que nada quiero agradecer la invitación a este evento, haber participado del dossier, me parece que fue una experiencia muy linda por, el desafío de presentar ahí un trabajo y también en el caso de hoy la pregunta de por qué volver a ingenieros. Voy a tratar de dar una respuesta tentativa, al menos desde mi punto de vista, desde mi línea de investigación. Yo creo que una razón importante tiene que ver con la gran capacidad de ingenieros para discutir con teorías centrales, sintiéndose en paridad de situación, confiando en una simetría, en un debate universal desde la Argentina. Y sabiendo, sin embargo, que existe ese carácter asimétrico en la relación norte-sur, centro-periferia, con todos los peros que podamos poner a esas categorías. De todos modos, creo que en términos didácticos funcionan y funcionan en la época en que Ingenieros escribe. Incluso cuando él ejerce cierta asimetría eurocéntrica y evolucionista entre los países latinoamericanos, pensando a la Argentina como una suerte de centro privilegiado a nivel continental. Yo ya había trabajado un poco este tema en este libro que escribí y publiqué en el 16 sobre la revista Archivos de Psiquiatría y Criminología. Ahí lo que había encontrado es que la revista crea un espacio de universalización del conocimiento en el marco de una equiparación democrática, entre comillas, entre nacionales, latinoamericanos y europeos, que se sitúan virtualmente en una paridad de derechos de intervención. Por ejemplo, esto lo podemos ver en la recepción de publicaciones y revistas, en las reseñas, en la participación horizontal de colaboradores latinoamericanos, porteños y argentinos en general, junto con los europeos más destacados. Me parece que esto confirma la centralidad de Buenos Aires y el poder simbólico de Buenos Aires como un centro legítimo de producción teórica que puede discutir con los países centrales. En ese sentido me parece que uno de los temas que me había interesado en aquel trabajo del 16 era ver la enorme potencia teórica de las intervenciones de ingenieros, el modo en que Ingenieros aprovecha el contenido producido en archivos de psiquiatría y criminología con trabajos puntuales para recogerlos a esos trabajos puntuales en una articulación teórica que pretende de alto vuelo y que, por lo tanto, se anima a disputar clasificaciones, categorías conceptuales de los modelos teóricos centrales en la criminología y en la psiquiatría. En ese sentido, la figura fuerte de Ingenieros como un director potente le da fuerza a este plantarse de la revista en una paridad de situación, ¿no? Incluso yo creo que hasta podríamos apelar a una categoría interesante, muy importante en la época, la del simulador social, que nos permite dudar, entrever, indagar con cierto criterio de sospecha, ¿no?, respecto de las poses de un ingeniero que disputa
autoridad con teóricos del centro. Cuando digo teóricos del centro pienso en Ferri, en Garófalo, por supuesto en César el Hombroso y en otros autores también, pero en donde por momentos hay algo de sobreactuación, hay algo de pose en ese disputar. Y ese es un punto que me había interesado, que había quedado pendiente de trabajar en profundidad y quise abordar para este dossier. En el dossier en particular me propuse pensar cómo Ingenieros se posiciona particularmente frente a la obra de César el Hombroso desde una posición extremadamente crítica que creo ilumina todo su proyecto psiquiátrico criminológico. De hecho, la primera intervención que hace Ingenieros en Archivos, el artículo inaugural, digamos, sienta posición en contra de la antropología criminal lombrosiana y en favor de lo que él va a definir como criminología, en favor de una psiquiatría que atiende mucho más a las variables sociales y psicológicas que a las determinaciones biológicas. Y esto se convierte en una cruzada en archivos de psiquiatría y criminología. Entonces, cuando trabajé para el capítulo de nuestro dossier, le presté mucha atención al modo en que Ingenieros, ejerciendo esta dirección fuerte de la revista, interviene controlando contenidos. Por ejemplo, cuando algún autor extranjero, como Evaristo de Moraes, un criminólogo brasileño, edita un artículo elogioso del Hombroso, inmediatamente después Ingenieros baja línea de manera muy crítica contra estas determinaciones biológicas que Moraes se anima a postular e incluso arremete con una especie de golpe bajo, desautorizando la capacidad intelectual del propio Moraes. Algo parecido ocurre en la revista con Raimundo Niñas Rodríguez. En el año 1902 se edita una reseña de un artículo en donde Nina Rodríguez plantea la posibilidad de que las multitudes entren en un estado de delirio colectivo o de patología colectiva bajo un líder negativo. Está pensando en el caso de la rebelión de Canudos. Y de manera contundente, Ingenieros le responde con una nota muy crítica en donde descalifica la interpretación que ha hecho Nina Rodríguez de la psicología de las multitudes, y esto está muy cerca de las tesis del Hombroso, planteando que no ha comprendido a la psicología de las multitudes, entre otras cosas, porque las multitudes nunca se convierten en masas patológicas. No existe la patología colectiva, sino algo mucho más leve que sería la caída en estado de sugestión o en estado de multitud, que no es necesariamente una patología. Bueno, todo esto genera una tensión, una ida y vuelta con varias notas de disputa entre Nina Rodríguez e Ingenieros, que termina con una desaparición de las colaboraciones de los brasileños en toda la revista Archivos por los largos años en los que continúa la revista después del primer año 1902. Entonces, acá también veía una fuerte intervención de Ingenieros poniendo la fuerza de las variables psicosociales en la interpretación de delincuencia y estados de patología mental en contra de perspectivas lombrosianas en un sentido amplio. Pero claro que Lombroso es una figura central que le resulta imposible de evitar, entonces también vi como en la revista Archivos, por ejemplo, en 1906, ante la jubilación de Lombroso, se hacen homenajes en Europa y entonces la revista edita un dossier de homenaje y en este dossier no participa Ingenieros y ese silencio para un director que ejerce una dirección fuerte es muy sintomático. Cuando muere Lombroso en 1909, lo único que hace la revista es editar una suerte de nota obituario sin firma, que evidentemente es de Ingenieros, en donde, a pesar de algunos
tenues elogios, lo que prima es nuevamente una mirada muy crítica respecto de las limitaciones teóricas de este autor. Y el otro evento importante a revisar, que, bueno, miré con el mayor cuidado que pude, son las crónicas que publica Ingenieros en 1905 en el periódico La Nación, acompañando la celebración del V Congreso Internacional de Psicología en Roma. Y acá ocurre algo muy interesante, en lo que yo creo es una suerte de parricidio simbólico que con matices despliega Ingenieros frente a la figura del Lombroso. Quiero aclarar que trabajé la noción de parricidio simbólico pensando en el modelo teórico de Harold Bloom en su libro La angustia de las influencias, que si bien tiene que ver con recepciones en el campo de la poesía, creo que tiene mucho para ofrecer a la hora de iluminar estos vínculos de rebelión simbólica contra padres o maestros de disciplinas frente a los cuales se posiciona un discípulo rebelde. Y bueno, las notas que aparecen en el periódico La Nación en 1905, repito, en el periódico La Nación, y esto es importante porque Lombroso está vivo, Lombroso está en las sesiones del Congreso junto con Ingenieros, y sin embargo Ingenieros se anima, al menos para el lectorado masivo de Buenos Aires, a aplicar todo tipo de críticas teóricas profundas, desvalorizaciones de la figura del Lombroso, incluso aplicando el lombrosianismo para analizar el físico y el rostro del propio Lombroso, es decir, digamos que los matices en esta suerte de parricidio simbólico incluyen también una suerte de crítica, podríamos decir, digamos, tiene algo de la carnavalización, de la parodia, ¿no? De una especie de deslegitimación casi caricaturesca de la figura del Lombroso. A la vez, Ingeniero se ocupa sistemáticamente de discutir de frente con cada una de las ponencias en donde Lombroso aparece como una figura importante. Y en toda esta discusión hay también un debate en torno a la circulación internacional de las ideas. ¿Por qué? Porque Lombroso, por ejemplo, en su libro I Criminali Nati, que es la traducción de Los hombres de presa de Luis María Drago, en el prólogo, en donde Lombroso presenta a Drago como un fiel discípulo, cuando en realidad Drago es profundamente crítico de Lombroso, digo, en ese prólogo, Lombroso plantea una paradoja, una particularidad de la circulación internacional de las ideas, dado que Europa está plagada de hombres de genio que producen teorías importantes, pero que tienen poco éxito en el medio local y que en cambio son muy bien recepcionadas en contextos lejanos, que tienen muy pocos hombres de genio, muy poca producción teórica y que sin embargo son abiertos a recepcionar las teorías centrales. O sea, Lombroso traza un modelo de circulación internacional de las ideas profundamente asimétrico, jerárquico, en donde las teorías europeas se derraman sobre electorados pasivos en las periferias como Latinoamérica. Contra este modelo, implícitamente, Lombroso está constantemente levantando una paridad de situación en una disputa internacional que él piensa como un escenario de absoluta simetría, aunque sabe de las asimetrías de poder que atraviesan, actúa, por eso digo, desde cierta noción productiva de simulación social, posa de paridad de situación, ¿no? Y ahí arma su desarticulación de la autoridad de Lombroso. Y esto es tan fuerte que incluso llega a plantear que la teoría de Lombroso es seguida por discípulos que de ningún modo creen en la teoría del maestro y sin embargo actúan, simulan la aceptación acrítica del modelo, ¿no? Entonces,
parece que es súper interesante el modo en que, estando vivo Lombroso, teniéndolo adelante en el Congreso, se dirige al lectorado de la Nación y luego, como libro publicado en España en 1906, a un lectorado probablemente más amplio, para romper completamente con la autoridad de ese maestro. Un detallito, cuando expuse lo que fue la preparación de este trabajo en un congreso en Italia, donde me habían invitado especialistas en Lombroso, me preguntaron varias veces cuándo había salido la crónica, por ejemplo, sobre Lombroso y los hombres pobres y algunas otras crónicas de 1905, porque no podían creer que Ingenieros hubiera dicho todo esto con Lombroso vivo y en el marco del propio Congreso. Entendían que solo a posteriori, post-mortem de Lombroso, Ingenieros se podría haber animado a decir todo esto. Y las discusiones con Lombroso tienen un ribete en relación a la cuestión de la teosofía, el esoterismo, bueno, las doctrinas esotéricas en general. Sabemos que Lombroso tiene una cierta predilección por estudiar a espiritistas y a la vez convertirse en el espiritismo en los últimos años. Ingenieros lucha contra este plano, digamos, de ideas en muchos frentes, inclusive persiguiendo a Eusapia Paladino, la misma medium estudiada por Lombroso, pero con la intención de parte de Ingenieros de desnudar los engaños del espiritismo. Y en una nota, de manera muy contundente, plantea que tanto en el caso de Lombroso como en el de Arrighet, este tipo de esoterismos no son más que demostraciones del carácter del estado senil, decadente de estos científicos. Entonces, bueno, un poco para ir cerrando, no me quiero extender demasiado, pero yo creo que todo este cuestionamiento simbólico, este parricidio, se opone de manera flagrante a esta concepción de una circulación de las ideas de manera jerárquica, tal como la concibe Lombroso, y en ese sentido, desde hoy, creo que Ingenieros nos permite pensar desde teorías como la de Pierre Bourdieu sobre la circulación internacional de las ideas, qué compleja es una recepción activa desde la periferia, e incluso cómo Ingenieros de algún modo anticipa lo que podríamos definir como una epistemología situada, ¿no? Que de forma más o menos militante, no desde una militancia política, sino desde una militancia en clave científica, se afirma en la validez de las teorías locales y piensa sociológicamente los motivos de la debilidad latinoamericana. Es decir, yo creo que en Ingenieros ya está presente esta pulsión por disputar en paridad de situación, porque forma parte de una posición de política epistemológica, digamos. Y creo que en un momento clave de consolidación de la criminología y de la psiquiatría, la recepción de Lombroso desde esta perspectiva tan duramente crítica, ¿no? Que incluye desde la altura formal hasta la desacralización paródica, bueno, se convierte en una muy buena estrategia de legitimación de estas disciplinas que están en proceso de consolidarse y de ser reconocidas a nivel nacional, ¿no? Y en ese sentido, y con esto termino, encuentro un punto de contacto interesante con otras estrategias de legitimación disciplinar, como la que implementa José Imbeloni en el campo de la antropología para la década de 1920. Imbeloni se consolida como una figura de disputa constante en contra de lo que él llama un americanismo romántico, con ribetes esotéricos, no científico o incluso anticientífico. Y, bueno, gran parte de su obra en la década del 20 se
arma, digamos, a partir de esa confrontación sistemática. Entonces digo, me parece interesante ver a intelectuales como ingenieros, como el propio Imbeloni, en posiciones de disputa fuerte con teorías centrales que se presentan como débiles, intelectuales como ingenieros e Imbeloni, que se consolidan afirmándose como productores teóricos desde la periferia, y a figuras que a la vez consolidan sus disciplinas marcando los bordes de aquello que no es científico, ¿no? Como si la consolidación de disciplinas emergentes tuviera este tipo de características. Creo que hay mucho para retomar hoy de ese tipo de estrategias y bueno, indagar en torno a preguntas que hoy nos siguen interpelando, ¿no? Sobre posible debilidad teórica latinoamericana, sobre perduración de relaciones asimétricas centro-periferia, sobre nuevas estrategias de preservación disciplinar en diálogo y contra sus exterioridades, en fin, creo que sobre eso nos sigue interpelando la obra de ingenieros. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muy interesante, realmente. No sé si la dinámica va a ser que vamos parando y comentando o hacemos una... Bien, ok. Entonces, rápidamente, por cuestiones de tiempo, doy la palabra a la siguiente exposición, que entiendo es de Lucas Domínguez Rubio. Lucas es investigador asistente del CONICET, doctor en filosofía, trabaja temas afines a la puesta en valor de fondos personales para la historia intelectual argentina, y tiene como lugar de trabajo el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierda. Bueno, sin más preámbulos, te doy la palabra, Lucas, y muchas gracias, Alejandra, por tu intervención. Hola, buenos días. Gracias, Jimena. También tengo una internet un poco débil, así que si me llego a desconectar, tengo pensado en un plan B, así que si me esperan 5 minutos, voy a estar volviendo rápido. Antes que nada, agradezco mucho a Cristina, a Carla y a Alexandra por la organización, no solo de este evento, sino además por el dossier, del cual participamos también con Alejandra, y que, bueno, un poco pude nutrirme de los comentarios de Carla cuando armé ese artículo. Así que estoy muy contento de haber participado de ese dossier y hoy acá también que me hayan invitado. Quiero igual adelantar que no voy a hacer una exposición del artículo, sino enfatizar ciertas cosas para ir directamente a la hipótesis que me interesa discutir y que es un poco siguiendo lo que planteaba recién Alejandra, ¿no? Que esta voluntad de mostrarse, esta voluntad de ingenieros de mostrarse como un pensador capaz de discutir las teorías centrales del momento, se va a, de alguna manera, mantener cuando él abandona el campo de la psiquiatría y pasa a buscarse ahí en central del campo de la filosofía. Es decir, hay una voluntad de intervención intelectual y en este momento también filosófica que se mantiene, y supongo que es, como también decía recién Alejandra, un poco lo que nos fascina, y esto está también muy, muy presente en la reciente biografía de Mariano Plotkin, que es esta voluntad de intervención intelectual que es lo que nos sigue a nosotros en un momento de decadencia de hace ya muchos años o décadas de esta figura, el momento de influencers y
otro tipo de figuras que son quienes pueden hacer circular, comillas, las ideas. Creo que una figura como ingenieros nos resulta de algún tipo de fascinación muy importante. Igual, quiero decir que mi artículo, mi intervención en particular, no se centra tanto en la figura de ingenieros, sino que lo que hace es intentar rearmar cuáles son los intereses teóricos del nuevo cúmulo de revistas vinculadas a la filosofía que surgen desde 1918 en Argentina, ¿no? Es decir, hay una especie de sentido común antipositivista de todos los jóvenes y de algunos de los profesores, y sobre ese sentido común hay una búsqueda de referentes teóricos en muchas de las revistas que le están dando forma a ese campo en ese momento, que no son revistas específicas de filosofía, sino, sino varias revistas que tienen intereses filosóficos como Valoraciones inicialmente, Cuadernos del Colegio Novecentista, Atenea, Estudios, un poco más adelante Arx, todas revistas con intereses teóricos que tienen algún tipo de voluntad de intervención en este campo filosófico en formación. Y en este cúmulo de revistas, Ingenieros tiene una función central negativa, es decir, es el enemigo respecto al cual determinarse. Entonces es, por ejemplo, bastante fácil rastrear cómo frente a cada libro que sale, alguna de estas reseñas, alguna de estas revistas va a reseñarlo rápidamente para mostrar cómo es algo hecho de algún tipo de quema agotado. Para entender esto es central ver el artículo de Carla en este dossier, que como saben hay algún tipo de esquematización de cómo Ingenieros pasa de un positivismo a algún tipo de cientificismo más moderado, y ahí a raíz de los artículos que analiza Carla de la revista de filosofía, que después dan lugar a su libro Las fuerzas morales, sirve mucho más para entender cuáles estos nuevos esquemas bajo el cual Ingenieros quiere darle algún tipo de función social, intelectual a las ideas, y que no es todo de algún modo producto de un determinismo tan rígido, ¿no? Entonces, un poco mi interés, como lo decía, era rastrear cuáles eran los intereses teóricos de estas revistas, estudiantiles, por lo general apoyadas por algún profesor importante, y estos son muy variados y muy asistemáticos. No es que hay una teoría concreta que sirve para la batalla antipositivista, sino que menciono en los centrales, hay muchas referencias a lo que Biagini llamó la renovación española, Eugenio de Ors, Ortega y Gasset, Unamuno. Hay mucha lectura de de dos revistas francesas en particular, con lo cual muchas citas a Bergson. También menciones a lo que sería el neoidealismo italiano, sobre todo de Croce y Gentile, y más adelante, desde el 23, menciones más marginales al neocantismo y al neotomismo. Todo esto es una especie de entramado que no determinan el núcleo teórico de una determinada de estas revistas, sino que por el contrario podemos encontrarlos más bien dispersos. Lo que me interesa destacar, y acá voy a enfatizar la hipótesis que me interesaba discutir, es que estas revistas sí tienen algún tipo de unidad o de continuidad, más que unidad política, aunque no teórica, ¿no? Eso es un poco lo que me interesa
subrayar en el artículo. ¿Qué quiero decir con esto que la revista no tiene una identidad filosófica, pero sí política? Que son las rupturas políticas las que suscitaban los cambios en el staff de los editores, las rupturas o las divisiones. Y si bien tampoco podemos decir que estas revistas hacían una inscripción política explícita, sí nos damos cuenta que lo que alimenta las discusiones que les interesa desarrollar son las posiciones frente al marxismo, la Revolución Rusa, el nacionalismo, el catolicismo, el liberalismo, el parlamentarismo. Son estas las discusiones que se vuelven centrales a partir de 1918 las revistas. Y esto lleva a que enemigos teóricos, como puedo pensar, eran José Ingenieros y el joven Carlos Astrada, en su apoyo a la Revolución Rusa, pueden compartir, aunque sea como autores y no editores, la página de una revista, y por el contrario, quienes tienen afinidad teórica, pero no política, dejan de compartir las páginas de una revista. Y por eso, y acá, por ejemplo, estoy pensando en la división que se hace de la revista Valoraciones de los jóvenes que van a hacer la revista Sagitario, ¿no? Es decir, las hipótesis que me interesan discutir es esta, las estoy exagerando un poco para alimentar la discusión. Espero que en el artículo estén como un poco, sino más sofisticadas, más cerradas con ejemplos. Y ahora voy, ¿por qué me interesa específicamente esto para este periodo? Y eso se debe a una discusión con la historiografía vigente sobre el tema que encontramos no solo en Alperindongui, donde todos mencionan, sino además también, por ejemplo, tengo muy en mente la hipótesis de Terán, que decía que el reconocimiento como intelectuales de un mismo campo siempre va a primar sobre las diferenciaciones políticas. También una cita muy reconocida de David Viñas, que él hablaba de la comunión de los santos. Si no me molesta, la leo muy brevemente. Dice Viñas: conviene tener en cuenta que en la Argentina de los años 20, y muy especialmente en el campo literario, Miguel Martínez Estrada de esa coyuntura los tiene aún muy definidos. Recién después de 1930, la ambigüedad o la convivencia de esta década se irá disolviendo y polarizando. Artísticamente, en 1926 se vivía aún en la comunión de los santos. Basta repasar las fotos del homenaje al segundo Sombra para comprobar que allí están todos, viejos y cachorros, académicos y fumistas, anarcos, liberales y lingüistas. El espacio literario aún no se había politizado. Son hipótesis que, como le decía, Terán mantiene también cuando piensa el campo filosófico en formación, y es una hipótesis que recorre no solo la obra de Alperindongui, sino también la reciente biografía que mencionaba de Ingenieros de Mariano Plotkin, ¿no? Entonces, y esto lleva a que haya una lectura de las intervenciones de ingenieros mucho menos vinculadas a estresar su voluntad política de intervención, para mostrar que hay solo, y acá estoy otra vez exagerando, que hay solo una voluntad de intervención intelectual para participar exitosamente del campo y ser reconocido en el campo. Con esto
estoy intentando subrayar lo contrario, que es que la discusión política generaba estas rupturas, ¿no? Y acá voy a otra cita que, déjenme encontrarla, que aparece citada siempre, 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 y apunta a afirmar la existencia de esto que Alperín y también Mariano Plotkin y muchos otros llaman el consenso liberal. Que hay un consenso liberal que al menos, según Alperín, rige hasta 1928, cuando aparecen algunos discursos fuertemente antidemocráticos contra el gobierno de Irigoyen, que es lo que van a dar lugar a, o que van de algún modo a facilitar el golpe de 1930 en Argentina. Entonces, denme un segundo que busco la otra cita más breve que quería leer. Un segundo, esta. Es una cita de Lisandro Galtier, que a su vez la retoma Héctor Agosti y a su vez Mariano Plotkin. Leo: todos se conocían, todos fraternizaban, cuando la política no había venido todavía a producir desuniones ni separaciones, cuando la literatura y el arte solo estaban metidos consigo mismos. Esto no hay algún tipo solo de hipótesis de la autonomía, de las disciplinas que como nacen quieren mostrarse en cierta pureza, sino además hay una voluntad de afirmar que hay ciertos valores propios del orden liberal que instituyeron una Argentina moderna y exitosa, que no estarían discutidos más que estéticamente por los intelectuales. Todas las adhesiones a la Revolución Rusa, todas las rupturas de las revistas serían posicionamientos estéticos, intelectuales, propio de algún tipo de dinámica sociológica de los proto-homo academicus para posicionarse en un campo que solo buscaría reproducirse. Repito, estoy como exagerando, y no habría ningún tipo de quiebre necesariamente político, porque existiría este gran consenso liberal. Entiendo que esto está claro, no quiero ser redundante en esto. Entonces, la discusión siguiente es cuándo empieza la grieta intelectual, ¿no? Y acá hay diferentes hipótesis según los autores, si fue con el ascenso del radicalismo, si fue con la Revolución Rusa, si fue con la oposición antidemocrática que mencionaba a Irigoyen en 1928, si fue con la guerra civil española, etc. Entonces, un poco lo que me interesaba subrayar, con esto termino, en mi artículo, que las posiciones políticas de las revistas en teoría antipositivistas, de algún modo no solo tienen posiciones políticas más determinadas que las teóricas, sino que además ven más allá de eso, al que cuando discuten con lo que se considera el positivismo, están yendo un paso más allá de eso, y no solo quieren romper el acuerdo positivista que ellos ven como hegemónico en la cultura argentina en general, sino además un acuerdo que sería positivista liberal. Y eso es lo que un poco intenté enfatizar o mostrar contra las lecturas que por lo general
tienden a despolitizar este campo. No me quiero extender más que eso, espero haber podido transmitir cuál es la hipótesis general que me interesaba discutir, y vuelvo con los agradecimientos a quienes me invitaron una vez más. Muchas gracias, Lucas. Súper interesante tu intervención. Ahora vamos a darle la palabra a Alexandra Pita González, profesora, investigadora de la Universidad de Colima, directora de la revista de Historia de América, del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima, bueno, conocida por su enorme trayectoria, múltiples premios, libros y demás. Estamos muy contentos de contar con tu presencia, Alexandra, y bueno, sin más, te otorgo la palabra, dando cuenta de que tu trabajo dentro del dossier se titulaba José Ingenieros y el juvenilismo, la crítica a la sociedad de las naciones, 1923-1925. Muy bien, muchísimas gracias. Es un gusto haber participado en el dossier y estar acá. Ojalá tengamos tiempito al final para discutir entre nosotros, que es la parte más divertida. Como ustedes saben, yo estudio ingenieros, a ese ingenieros antiimperialista de su última etapa desde hace muchos años. Y este artículo que les presenté para este dossier era algo que me había quedado en el tintero. Como tantas cosas, pareciera que ingenieros nunca se acaba. Y por más que yo explore ya nuevos temas, nuevos campos, siempre regreso a ingenieros. Esta invitación me hizo regresar a algo que me llamaba mucho la atención por ser atípico, ¿sí? Algo que casi no se mencionaba de ingenieros y que un poco rompe, o al menos nos hace cuestionar, ciertas ideas hegemónicas que tenemos nosotros mismos cuando lo estudiamos, ¿sí? Esto tiene que ver con el ingenieros internacional, es decir, ese ingenieros que no está solo a nivel continental, que no está solo ocupado y preocupado por la cultura argentina y por su repercusión en América Latina, sino que está preocupado por cuestiones más internacionales, ¿sí? Esa dimensión internacional de ingenieros que se nos suele escapar tiene un asidero, obviamente, o algo que lo arraiga a su otro pensamiento, y que es una idea que está en toda la trayectoria de ingenieros y que tiene que ver con esta dicotomía, este pensamiento dicotómico entre lo viejo, lo nuevo, lo senil, lo juvenil, lo decadente y lo no decadente, ¿sí? Entonces, o lo progresista. Entonces, cuando yo estudiaba renovación, hace ya muchos años, me encontraba sistemáticamente un grupo de artículos que no tenían nada que ver con la textualidad. Es decir, cuando uno analizaba cada página, la relación que existía entre un título y otro, entre una nota periodística sobre estudiantes y una declaración en contra de una invasión yanqui, había notas que parecían completamente fuera de lugar, ¿sí? Estas notas eran escritas generalmente no por ingenieros, sino por Arturo Orzábal Quintana, que era un personaje clave en el grupo de renovación, ¿sí? Y que es un personaje que además va a tener una carga simbólica muy grande, porque al morir ingenieros es el que provoca el gran cisma al interior de la Unión Latinoamericana, porque se va con todo un grupo de jóvenes, justamente por una disputa, como decía Alejandra, de una disputa simbólica en torno a la herencia de las ideas de ingenieros. Entonces, este personaje, Arturo Orzábal Quintana, sistemáticamente en Renovación, en casi todos los números, había siempre en la primera página, que es importante, una nota bastante extensa en donde se analizaban las relaciones internacionales. Específicamente que habían dos grandes
campos. Uno, los otros movimientos antiimperialistas que habían en el mundo, por ejemplo, el de Abel Krim, ¿sí? O el de la India, o la segunda variante era todo lo que pasaba en la Sociedad de Naciones. ¿Sí? Eso yo lo analicé en su momento y me había quedado ahí en el tintero porque no entendía muy bien realmente qué tan... Sí, le hice una lectura de, ok, la Sociedad de Naciones es vista como una organización imperialista, es vista como una organización vieja y decadente, pese a ser nueva, es decir, se acababa de inaugurar en 1919. Eso, pero no me quedaba claro qué tenía que ver eso con ingenieros. Entonces, mucho tiempo después, analizando cooperación intelectual, me encontré o me topé con la encuesta que hacían desde Cooperación Intelectual, que es un organismo dentro de la Sociedad de Naciones dedicada justamente al diálogo y a la circulación de ideas y a crear proyectos que tienen que ver con la sociedad de los espíritus, como decía Paul Valéry, es decir, esa república de las letras refundada en la década de los 20. Y ahí otra vez me topé con ingenieros. Es decir, ingenieros es el único de todo el continente que va a ser llamado a responder esa encuesta. ¿Sí? Es una encuesta en la cual lo que busca Henri Bergson, que era un filósofo francés importante que dirigía, que lo que buscaba era que se contestara una serie de preguntas muy largas y muy profundas que hacían, por una parte, a entender cuál era la situación de la vida intelectual en el país de donde era ese intelectual, pero también que daba pie a una serie de cuestionamientos sobre la Sociedad de Naciones. Entonces, a partir de estos dos grandes focos fue que yo me dediqué a estudiar esto de ingenieros. Analicé entonces la encuesta, más bien la respuesta de ingenieros a la encuesta, que como siempre en esta voluntad o este voluntarismo de ingenieros de utilizar cualquier escenario para romper cualquier tipo de modelo que se propusiera, utiliza esto más que para discutir de lo concreto que le preguntaban, cuántas universidades hay, cómo es la educación, cómo es la enseñanza, discutir realmente cuál era el papel de la Sociedad de las Naciones a nivel internacional como el primer organismo multilateral, cuál era el papel de Europa frente a América, ¿sí? Y cuál era el papel del intelectual. Entonces, sobre esos ejes, yo encontraba que en realidad todos coincidían en una variable que era el juvenilismo, es decir, esta apuesta que hizo sistemáticamente ingenieros desde su juventud, desde que él realmente era joven, pero que lo acompañó toda su vida, a crear este actor social, ¿sí? Real y simbólicamente hablando, en torno a estos atributos y cualidades simbólicas que tenían este juvenilismo, ¿sí? Y entonces, cómo este juvenilismo, que había sido explotado y explorado por ingenieros en numerosos trabajos, volvía a ser resignificado en un área que aparentemente no tenía nada que ver con el juvenilismo, ¿sí? Y en donde una vez más lo que vemos es cómo invierte el orden de este tema centro-periferia. Es decir, al cuestionar de entrada a la Sociedad de Naciones como un espacio decadente y viejo, está invirtiendo todo el orden de lo que se había constituido desde los tratados de Versalles al fin de la Primera Guerra Mundial en torno a que este organismo era la novedad, era lo nuevo, era lo que marcaba la diferencia entre las relaciones internacionales antes y después de la Primera Guerra Mundial. Y lo que él hace es decir no, esto no es así. Visto desde América Latina, esto no es así. ¿Sí?
Eso también me lleva a cuestionarme algo que tiene que ver con el viaje de ingenieros, que como ustedes saben fue su último gran viaje antes de morir, el que lo lleva a París justamente para un homenaje, y en el cual en realidad, ya que estaba en París, cuando uno observa los diarios, etcétera, y lo invitan a hacer el famoso mitin antiimperialista que es tan conocido, ¿sí? En el cual ocupa un lugar importante dentro de la palestra con otros personajes, y también lo invitan a dar una conferencia en la Sorbona no sobre el antiimperialismo, no sobre renovación, no sobre ni siquiera la filosofía o la criminología. Lo invitan para discutir y plantear su postura sobre la sociedad de naciones. Entonces, hilando estos documentos, estas textualidades que aparentemente no tienen nada que ver, es que yo me planteo entonces este tema de cómo Ingeniero regresa al juvenilismo y cómo utiliza estas variables de nuevo, viejo, decadente, no decadente, para posicionar a América Latina desde un lugar de la no marginalidad en la Sociedad de Naciones. Recordemos que la Sociedad de Naciones era una sociedad fundamentalmente eurocéntrica, ¿sí? En donde su nacimiento tiene que ver más con la política del presidente estadounidense Woodrow Wilson, cuando escribe sus famosos 14 puntos, aun y cuando Estados Unidos después termina no incluyendo, y que dentro del acta constitutiva de la Sociedad de Naciones se había aceptado colocar la doctrina Monroe como una doctrina que iba a ser permitida a nivel regional. Este famoso artículo de la doctrina Monroe dentro del acta constitutiva de la Sociedad de Naciones había generado numerosos debates y numerosos rechazos de países y a nivel diplomático. México, de hecho, no ingresa a la Sociedad de Naciones hasta 1931, después de muchas negociaciones, justamente por la existencia de este artículo. Entonces, aquí es interesante como último, y para ir cerrando, lo que tiene que ver con estos dos grandes mundos que a mí me han apasionado, que es el mundo intelectual y el mundo diplomático en América Latina. ¿Por qué? Porque es un mundo en donde esta circulación de las ideas se ve sistemáticamente. Es decir, ¿cómo les llegaba a Orzábal Quintana la información de lo que se estaba discutiendo en la Sociedad de Naciones? A través de los diplomáticos. ¿Cómo es que lo que discutían después en Petit Comité ingenieros y Orzábal Quintana, que seguramente lo discutían antes de que lo presentara en Renovación, a su vez alimentaba y llegaba a los diplomáticos latinoamericanos como información para que estos a su vez argumentaran, porque se pasaron toda la década de los 20 argumentando tener una posición no marginal dentro de la Sociedad de Naciones, sino igualitaria. Entonces, aquí hay todavía un mundo muy interesante para ver. ¿Por qué? Porque como nunca hemos visto ni a los antiimperialistas ni a ingenieros como alguien asiduo al mundo diplomático, no hemos visto estos vasos de capilaridad a nivel de la circulación de las ideas que para América Latina es importante, porque los diplomáticos eran intelectuales, al menos en la década de los 20 y de los 30. Por lo tanto, esa capilaridad en realidad es obvia, es decir, eran parte de una misma red. Ya se conocían antes de ser diplomáticos, se conocieron después, se mandaban cartas, y así como se mandaban cartas enviándose el último libro, que era muy normal, se mandaban solicitudes o discutían temas de política internacional. Entonces, esa faceta creo que aún sigue siendo apasionante, porque aunque ingenieros no la haya, tal vez por la época en que murió, no la haya transitado realmente, es como tantas otras cosas que hizo ingenieros y que dejó abierta una posibilidad de discusión, una manera de discutir radical, siempre rebelde, ¿no? De ese ingenieros que nunca aceptó esta asimetría y que sistemáticamente
utilizaba cualquier tipo de escenario para revelarse, ¿sí? Con esto, bueno, ya son mis 10 minutos de gloria, así que quiero terminar. Ojalá que tengamos tiempo de discutir al final, porque creo que hay varias ideas que se pueden discutir entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra, por tu intervención. Bueno, para optimizar los tiempos, pasamos directamente a la disertación de Cristina Beatriz Fernández, bueno, doctora en Ciencias del Lenguaje, investigadora independiente del CONICET, tiene muchísimos trabajos de investigación y libros publicados en torno al tema de la modernización urbana, los proyectos editoriales y las intervenciones letradas en la esfera pública. Sin mucho más preámbulo, Cristina, te doy la palabra y bueno, me despido también porque en unos minutos ya entro a clase. Te pido disculpas, Carla, por no poder presentar tu trabajo. Bueno, muchas gracias, Jimena, no te preocupes, nosotros seguimos aquí y haremos la siguiente presentación. Yo voy a ser muy breve, así podemos dar tiempo a la discusión posterior. Mi trabajo, a ver, esperen, soluciono un temita de conexión. A ver. Bueno, mi trabajo voy a simplemente contar de dónde viene. Hace unos años compartimos con Carla un proyecto de CONICET, estos que se llaman PIP, Proyecto de Investigación Plurianual, que le dedicamos a la revista de filosofía. En ese proyecto, que tuvo, digamos, diversos resultados, entre ellos un índice lo más completo posible de la revista de filosofía que fue publicado por el CEDINSI y que está en acceso libre. Mi zona de indagación tenía que ver con algo que que me había interesado ya en investigaciones posteriores, que eran las relaciones o ciertas continuidades, vamos a decir, discursivas en distintas zonas de la producción de ingenieros. Ustedes ya habrán detectado, y por la presentación de Jimena, yo vengo del área de las letras. Y una de las cosas que me había llamado la atención era el volumen de escritura biográfica en sentido amplio que había en la producción de ingenieros. En uno de los libros que publiqué, que se llamaba, tiene así el título un poco rimbombante de José Ingenieros y las escrituras de la vida, planteaba de alguna manera esta idea de que si por un lado en toda la criminología, los casos clínicos, digamos, todos los estudios médicos, psiquiátricos, digamos, para alienistas, dirían en esa época, había una escritura protobiográfica o cuando se reseñaba la historia clínica de una persona, la contraparte, el caso extremo era cuando por ahí ingenieros analizaban ciertas figuras que habían alcanzado envergadura pública para tratar de diagnosticarlos, como era muy propio del discurso positivista, que es Juan Moreira, por ejemplo. La contraparte a eso eran biografías que de alguna manera eran ejemplarizantes, digamos, tomando un viejo rol de la biografía antigua o que viene de la antigüedad, que era la biografía como enseñanza o digamos, o propuesta de una doctrina de la vida, un modelo a seguir, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacía en ese momento, bueno, cada vez me fui internando más en la revista de filosofía, a la cual
le está dedicado el artículo del dossier, y lo que trataba de ver era cómo funcionaba lo biográfico, en este caso en la revista de filosofía, en el artículo del dossier y en otros trabajos, pero bueno, ahora estamos hablando del dossier. Yo les cuento más o menos cómo nació. Y sintetizando mucho la cosa, porque realmente quisiera que pudiéramos hablar un poquito, lo que yo veía es que había como, no, quizá la palabra géneros es lo que más se le acerca en literatura, pero tipologías de discursos en las cuales se codificaba esta especie de matriz biográfica recurrente, porque uno de los ejercicios que, digamos, fue posible hacer al completar el índice de la revista, y bueno, vamos a hablar en el segundo encuentro de esta jornada de hoy, vamos a hablar de otro índice que hizo Alejandra Pita y el valor que tiene la elaboración de esos índices. Una de las cosas que podía percibir era el volumen de textos que se podían encuadrar dentro de la categoría en sentido amplio de lo biográfico. Y bueno, y ahí más o menos formulé unas categorías, una que ya había trabajado con anterioridad y por lo tanto no la profundicé en el artículo, sino que remito a ella, que es la de las notas necrológicas. Que es muy interesante, pero no me voy a extenderlo. En el artículo están las referencias del trabajo donde ahondo en ello y bueno, si alguien se interesa lo puede ver, pero sobre todo dentro de la sección de análisis de libros y revistas, hay lugar, aparecen notas necrológicas que configuran un campo con características propias, tiene que ver con situaciones obviamente coyunturales, pues alguien se murió y escriben la necrológica, pero también se va viendo cómo se diseña un mapa de figuras referenciales, a quienes se les dedican las necrológicas, cuándo la revista escribe sus necrológicas y cuándo también traslada o transcriben publicados en otros medios. Después hay otra zona de textos que ahí yo seguía un poquito una categoría de un estudioso de la biografía, que es François Dos, que se llaman biobra, ¿no? Cuando en realidad lo que se estudia es la obra de una persona y la vida asociada a esa obra. Entonces, no sabemos de la persona cuántas novias tuvo, qué música le gustaba, pero se estudia su biografía intelectual, ¿sí? Su trayectoria académica, institucional, intelectual, sus ideas y las obras que va publicando. De eso hay cantidad en la revista de filosofía, de científicos, de filósofos, ¿no? Y después hay otra serie de textos que son homenajes, porque alguien viene de visita, porque le dan un premio, y nuevamente, ahí se solapa un poco, porque lo que hacen también es un reconocimiento de la trayectoria. Y es un tema interesante porque muchos de esos homenajes son conferencias, o sea que en principio tienen que ver con otro género del discurso, se asocian con la oratoria, o sea, fueron pensados para una instancia performativa oral. Alguien dio un discurso y después o hay una transcripción o le piden el texto y lo publican en la revista. Eso también es interesante porque tiene otra dimensión, ¿no es cierto? Que es la performativa propia de la oralidad, que obviamente es una oralidad, como diría Walter Ong, secundaria, porque alguien escribió el discurso y lo leyó. Pero tienden a ser piezas oratorias en algún sentido, pero también reconstruyen este itinerario biográfico. Básicamente lo que presento en el artículo es eso, son este bosquejo de organización y también algo un poco inusual porque estamos muy acostumbrados, sobre todo con ingenieros, a ver, y con otras figuras, pero en ingenieros se nota mucho, cómo empezaba por las revistas y terminaba por los libros, o sea, publicaba artículos o trabajos en revistas y después los compilaba y sacaba un volumen, por ejemplo, ¿no?
publicaba folletos, después hay cantidad de textos que están armados así, ¿no? Qué sé yo, el Tratado del Amor, por ejemplo, está armado así, o sea, fue publicado primero en distintos lugares, la mayoría en la revista de filosofía, y bueno, si bien es justo un libro póstumo y demás, después sale el libro. Pero hay algunas biografías que hacen como un camino inverso en la revista de filosofía, que eran libros. Ingenieros los republica por partes, por fragmentos, en las revistas. Por ejemplo, la biografía de Francisco Bilbao, que hace Donoso, un crítico y escritor chileno, que bueno, obviamente es una figura relevante para ingenieros, para anticlerical, un luchador por las ideas de independencia intelectual, y bueno, es una figura interesante, ¿no es cierto? Pero en realidad, y pude cotejarlo con los libros, lo que hace es publicar el libro en partes, que es un itinerario inusual. Hay alguna otro caso así, uno de Grusac, también una biografía de un proyecto editorial de más envergadura, y casi todas estas biografías de la revista de filosofía son, como digo yo, vidas ejemplares, ¿no? Que es un término que se suele asociar con algunas biografías clásicas, y la única excepción que encontramos es un estudio que hace Nerio Rojas, que también es digamos, es un proyecto biográfico de cierta envergadura, que después Nerio Rojas publica un libro y la revista de filosofía lo reseña, que es sobre la psicología de Sarmiento. Es un estudio de Sarmiento, y bueno, con todas las, digamos, problemas, pulsiones y problemas psicológicos de Sarmiento, que terminan explicando Nerio Rojas, porque hablaba justamente de los delirios de persecución de Sarmiento. Es muy clínico ese artículo, pero bueno, lo explica porque es propio del hombre de genio, ¿no? En una cuestión ya bastante tradicional en cierta psiquiatría o alienismo ya un poco perimido, pero bueno, todavía parece, es uno de los pocos textos que no sería una especie de biografía edificante o ejemplar, ¿no? Bueno, básicamente esa es la historia del artículo y lo que trato de presentar en él, y ahora le doy la palabra a mi colega en la coordinación del dossier, Carla Galfione. Carla es investigadora de CONICET, es profesora adjunta en la Universidad Nacional de Córdoba, del área de la filosofía, y bueno, escuchamos su presentación y luego ojalá podamos dialogar un poquito. Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, supongo que vamos a poder charlar un ratito. Bueno, voy a ser breve también. Bueno, le agradezco a Lucas que ya como que me hizo el ingreso y bueno, y a todos los trabajos que están buenísimos todos, que además dialogan por suerte. En el trabajo que yo presenté en el dossier, que quiero contarles un poquito por dónde va la cosa ahora, no voy a desarrollar todo el trabajo porque no era la idea, en realidad tomo lo que fue el último libro que Ingenieros habría escrito, digamos, pero que en realidad también sale póstumo, como mencionaba Cristina con otros, que es Las Fuerzas Morales, que lo edita su discípulo Ponce, pero que en realidad yo como que estoy tratando también de jugar un poco con esto que anticipaba Cristina, digamos, que es los artículos en las revistas y los libros. En realidad yo tomo los artículos que van a desembocar finalmente en Las Fuerzas Morales, con algunas pequeñas modificaciones, y los artículos se publican desde septiembre de 1920 en la revista de filosofía, y en general todos los años hay uno de los artículos que tiene una característica, bueno, yo por eso le llamé trípticos por el futuro al texto, porque, bueno, tiene una característica que hace que los pueda poner, digamos, de alguna manera en una serie, que es que son artículos que están, todos los artículos tienen nombres con 3 conceptos en el título, y que después en el desarrollo desarrolla cada uno de esos 3 conceptos en 3 parágrafos, digamos, ¿no? Entonces los artículos son 9 parágrafos, 3 para cada uno de los conceptos. Después en el libro eso se pierde
bueno, no analicé, digamos, qué significa esa pérdida y demás, no hice la comparación, ¿no? Pero bueno, eso es como más, un poco también en esto de empezar a pensar en esta doble publicación que tiene. Luis, tiene, para que lo voy a mutear yo, ahí está. Estaba la voz de... Ay, no, ahí está, bien. Pero sí, lo que me parece interesante, más allá de que yo no hice el cotejo así, bueno, digamos, y no arriesgo una hipótesis respecto de qué se pierde o qué no se pierde por el cambio de formato, lo que me parece interesante de esto es reconocer que ese trabajo, y ahí voy como al eje de lo que me interesa, por qué leer los ingenieros en esto, de que el libro, digamos, que fue leído como, bueno, el libro como más dedicado a la filosofía, como un libro de cierre, más distintas interpretaciones, de que el libro viene siendo pensado desde bastante antes y en diálogo con otras escrituras, digamos, del mismo ingeniero, ¿no? Y un poco lo que a mí me interesa en esto es decir, bueno, que concentrarme en estos últimos lineamientos que habría tomado el pensamiento de ingenieros, de acuerdo a la mayor parte de las lecturas que se han hecho de ingenieros, centrado, digamos, me parece que aparecen en estos artículos que se reúnen en las fuerzas morales, me parece que aparecen dos cuestiones que son que han sido como muy recuperadas incluso para reivindicar a aquel ingeniero positivista, para reivindicar ingenieros respecto de aquel ingeniero positivista, que tomo dos nociones que son la de filosofía y la de juventud. Esas dos nociones me parece que atraviesan un poco esta posición que Ingenieros va definiendo hacia los últimos trabajos, hacia los últimos años de su vida, y que en general han sido leídos como, como una posición marcadamente en disonancia con el positivismo de los años, de la década del 10, aquellas referencias a las que digamos, que recordaba Alemán hace un rato y demás. Entonces, bueno, lo que a mí me interesaba y por qué volver a leer los ingenieros es porque me parece que ingenieros, bueno, yo discuto, digamos, estoy trabajando en ese, como estoy pensando un poco eso, discutir un poco esa lectura de que la filosofía en ingeniero es una filosofía, digamos, marcadamente antipositivista y que el juvenilismo se va a definir en ese marco, digamos, de todo digamos, la apertura hacia lo que se llama, para mi gusto, digamos, con cierta poca precisión, idealismo. Y tratar de pensar ingenieros, y yo lo que estoy tratando de ver con distintos materiales, es tratar de pensar ingenieros o reconocer ingenieros como un testigo, y me parece que es importante por ahí usar esa palabra, digamos, no es un vocero, pero sí es un testigo y que lo está diciendo, digamos, está diciendo lo que ve, un testigo de lo que yo entiendo que es una transformación conceptual muy profunda que se está dando en la época, que se está dando y que es un poco a lo que hacía referencia Lucas cuando hablaba en parte, digamos, de la posición teórica de muchas de estas revistas que mencionó, que se manifiestan en muchas de estas revistas que mencionaba Lucas. Y que me parece que esa gran transformación conceptual, Ingenieros es testigo, pero al mismo tiempo se está resistiendo. Y cuando él se aboca a la filosofía y desde más o menos desde 1918, pero en realidad uno puede ver, bueno, lo que vengo tratando de plantear es que uno puede ver y justamente en esta voluntad de ingenieros de editar y reeditar varias veces sus propias obras, uno ahí puede reconocer precisamente la continuidad de su discurso. Y entonces yo lo que digo es que su propuesta de filosofía es un intento no de asumir una posición idealista, como se lo suele leer, sino precisamente todo lo contrario, de asumir una posición de freno frente a esa transformación conceptual de la cual es testigo, una posición contraria frente a esa transformación, como de resistencia, digamos. Y en ese sentido me parece que uno podría decir, bueno, que esa gran transformación tiene que ver con el fin de la modernidad, de alguna manera con decretar, digamos, siglo XX, el fin de la modernidad, y al mismo tiempo me parece que se puede poner el foco ahí, y con eso tiene que ver la noción de juventud, con la cuestión de el fin de la noción de futuro, la apertura en una temporalidad nueva, digamos, conceptualmente, ¿no?
Y en ese sentido me parece que si bien Ingenieros tiene una posición muy crítica respecto de cierta filosofía moderna, digamos, la crítica al sujeto moderno está desde 1910 en Principios de Psicología, digamos, uno lo puede ver, incluso lo puede ver antes, quizás en los trabajos más vinculados a lo que plantea Vale, pero sí me parece que hay en Ingenieros una importante, digamos, apuesta por el futuro, una voluntad de mantener el futuro en pie frente a esta temporalidad moderna que él presiente que lo está poniendo en duda. Y en ese sentido, nociones como la de progreso, nociones como la de perfectibilidad, nociones como la de porvenir, y precisamente nociones como la de juventud, le dan sentido a esta, digamos, se cargan de sentido en relación con esta temporalidad, digamos, que desde la que intenta sostener una noción de futuro o una dimensión de futuro. Y es precisamente esto lo que coincide en sus desarrollos, coincide con su desarrollo sobre la filosofía, digamos, su exposición en torno a la filosofía. Entonces yo en el trabajo lo que trato de hacer, y me parece que lo que se puede ver, que no lo alcanzo a ver en el trabajo, el trabajo es como una porcioncita muy chica de como una lectura más amplia que estoy haciendo, lo que trato de ver es cómo hay una permanencia de ciertas imágenes que por eso yo digo positivista para que nos entendamos, pero me parece que hay que tomarlo con muchísimas pinzas, eso cuando uno dice positivista, porque así como decía Ale, digamos, o sea, Lombroso puede ser considerado positivista Ingenieros también, y hay muchas diferencias, ¿no? Entonces digo, positivismo es una categoría que nos sirve para englobar demasiadas cosas y entonces nos deja de servir, pero digamos, entre esos escritos, digamos, más vinculados a la ciencia, más vinculados a la criminología o más vinculados a la psicología, más vinculados a la sociología de las primeras décadas del siglo XX, pero incluso que uno puede encontrar algunos rasgos ya en los textos anteriores, digamos, incluso en los textos de la montaña, digamos, me parece que uno puede ir haciendo un rastreo donde hay motivos que van apareciendo recurrentemente. Digo, yo entiendo que esos motivos todavía permanecen en los escritos de Ingenieros, hacia estos últimos años y en los escritos de Ingenieros sobre la filosofía en particular. Entonces lo que hago en el trabajo es tratar de rastrear cómo esos motivos todavía están presentes en estos textos que fueron reunidos en las fuerzas y en los artículos que finalmente derivan en las fuerzas morales. En términos como muy generales, yo lo que traía era, digo, que me parece interesante leerlo así, digamos, como un testigo y como un resistente a esa transformación, porque es una transformación que también se puede leer en términos, digamos, que también tiene, lo pensaba un poco en relación, y quizás con esto ya hasta podemos abrir la conversación, en relación con lo que decía Lucas, me parece que yo tiendo a pensar que Ingenieros está reconociendo o está, digamos, queriendo decir que los nuevos marcos conceptuales que se renuevan precisamente con la renovación filosófica vinculada al idealismo, vinculada al vitalismo, a lo que Lucas hacía referencia, esos elementos teóricos son elementos que no están permitiendo pensar la conflictividad social y política que se está viviendo. Entonces me parece que hay un problema ahí, que él lo va a decir, bueno, cuando analiza, ¿no?, a Croce y a Gentile las posiciones del idealismo, que dice, el problema no es el idealismo, el problema es lo que el idealismo permite hacer, digamos, en términos políticos, ¿no? O sea, las derivas que eso, o cómo se lo está leyendo. Y cuando él discute a Croce y a Gentile, no los discute a los italianos solamente, sino que discute a todas esas lecturas que los están receptando acá. Es decir, en términos políticos, en términos sociales, cuáles son las traducciones que estamos haciendo. No son las únicas traducciones posibles, y eso Ingenieros lo dicen, el idealismo no es todo eso, pero esas son digamos, hoy nos están permitiendo pensar de esta forma. Y me parece que lo que él hace cuando él, digo esto, es testigo de esa transformación y cuando resiste, es tratar de mantener algún tipo de marco conceptual que le permita dar otro tipo de respuesta a esa conflictividad, me parece. Que precisamente, bueno, como lo ha leído tanto Teherán y como lo han repetido tantos autores, digamos, esas líneas más vinculadas con el positivismo, bueno, también fueron una herramienta que, digamos, bueno, sí, fue una herramienta para la oligarquía y demás, digamos, esa lectura, no sé si la discuto tanto, lo que digo es que no necesariamente esas posiciones vinculadas con el evolucionismo, introduzco la palabra acá porque no me parece menor, derivan necesariamente en lo que Teherán entendía, digamos, en relación con ese servilismo hacia la oligarquía
de las primeras décadas, digamos. Entonces, bueno, yo en el trabajo lo que trato de hacer es eso, como ir viendo, decir, bueno, cómo va definiendo el hombre y vuelve a la naturaleza, vuelve al vínculo con la naturaleza, vuelve a la necesidad, en estos textos de los 20, digo, vuelve a la idea de adaptación a la naturaleza, cuando habla de conocimiento y cuando habla de verdad, no reniega de la ciencia, no reniega de la relatividad del conocimiento científico, de la constante renovación del conocimiento científico. Cuando habla de ideales, bueno, esta idea de los ideales como hipótesis de perfectibilidad, que tan castigado fue, digamos, desde posiciones como más duras dentro de la filosofía. No estoy pensando en la lectura que hace Luis Rossi, ¿no? Con la que discuto bastante, y bueno, eso no. O sea, la metafísica de la experiencia, digamos, cómo fue castigado sin darle lugar a que fuera otra definición de la filosofía, ¿no? Cómo va a entender la vida en sociedad y cómo va a introducir las nociones, que son nociones que están presentes desde los fines del siglo XIX, de su escrito de fines del siglo XIX, las nociones de solidaridad y las nociones de cooperación, que incluso están en los textos sobre sociología que uno puede ver, bueno, vuelven a aparecer al final en estos últimos escritos. Cómo va a pensar que el eje, en estos escritos es muy interesante ir a verlos, porque digo, ahí el eje de la vida en sociedad está puesto en el trabajo, y es trabajo material, ¿no? Y es trabajo físico, ¿no? Y esa dimensión está muy presente y tiene que ver con la transformación de la naturaleza en pos de la adaptación y en pos del bienestar, ¿no? Digo, son como motivos muy recurrentes que se explican en el, digamos, estos son como una especie de, como si fuesen aforismos los que hacen estos textos de las fuerzas morales, pero que en realidad toman sentido si uno los lee con toda esta trayectoria de teórica, digamos, que él mismo le viene, con todo el desarrollo que él mismo viene dando. Digo, y en ese marco, acá aparece la cuestión, acá puede hablar, digo, nosotros como es el texto de proposiciones relativas al porvenir de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, del 18, o sea, la filosofía muy vinculada con la cuestión del futuro, y acá aparece, en estos textos aparece la idea de futuro, la idea de progreso, aparece la idea de historia, hay un texto que es, el texto sobre historia es muy interesante, que el texto sobre historia, no me acuerdo si es del 20, bueno, no me acuerdo si es del 21, me parece que es el texto sobre la historia, pero que después está en las fuerzas morales, y la cuestión de la juventud ahí interviniendo, ¿no? O sea, la juventud se puede pensar en relación con esa idea de progreso, que es una idea, digamos, y acá aparece un motivo que viene desde el hombre mediocre, es una rebelión contra la rutina, ¿no? Contra esa rutina, que después me parece que sería como interesante también, bueno, vincularla con otros debates de la época, pero bueno, nada. Y esa intervención de las que, digamos, que tiene que encarnar la juventud contra la rutina, tiene como condición mantener el movimiento de la naturaleza misma, mantener el cambio, mantener el reclamo permanente del cambio como algo, él dice, es un deber ser natural. El que le toca a la juventud es un deber ser, pero es un deber ser natural, ¿no? Que tiene que ver con la renovación permanente. Y eso viene desde esa lógica que yo le llamo evolucionista y me hago cargo, digamos. Bueno, y después finalmente me gusta cómo, bueno, termino un poco con eso, que digamos, hay uno de los textos, un texto del 22, que incluido en las fuerzas morales, vuelvo a decir, en donde justamente discute la noción de idealismo y dice, solo merecen el nombre de idealistas los hombres que anhelan algún futuro mejor contra el actual imperfecto, ¿no? Y entonces me parece interesante porque Ingenieros también es consciente de que está disputando la noción de idealismo. La noción de idealismo no aparece, digamos, no se sostiene para Ingenieros, sino de la mano de la noción de futuro, ¿no? Y que me parece que es justamente lo que él está denunciando de esos idealismos que están en esa renovación conceptual. Bueno, entonces un poco eso, con motivo de estos textos de la revista, después reunidos es tratar de volver a las nociones de filosofía, las nociones de juventud, que tan valoradas han sido como expresión de un cambio de posición de Ingenieros. Y yo digo, bueno, me parece que esas nociones en el contexto en el que se desarrollan, no se pueden entender sino como reacción, como respuesta frente a esas transformaciones que se están dando. Listo. Bueno, podemos abrir un poquito el diálogo, ya que hemos presentado brevemente los trabajos del dossier que están disponibles, tienen el enlace en la circular y es una invitación a leerlos cuando cada uno guste. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede ser alguno de los mismos
expositores, alguna intervención, dudas que hayan quedado, en fin. Alejandra Maile. Bueno, muchas gracias a las colegas, súper interesante, porque además, si bien los trabajos están, esto fue como una especie de balance más despegado de lo coyuntural de los análisis y me parece que surgen cosas que se ven un poco más claras y bueno, que son súper interesantes. Yo tengo alguna inquietud muy intuitiva y una pregunta para conversar en particular con el trabajo de Carla. La inquietud va en general, a lo mejor la vamos a ir discutiendo durante el día, pero tiene que ver con la noción del juvenilismo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, según recuerdo, en el hombre mediocre no está garantizada que la condición de juventud implique una genialidad, sino que, digamos, ahí hay otra categoría ordenadora, que es la tensión entre hombre mediocre y hombre de genio. Por lo tanto, la dicotomía, digamos, entre el juvenilismo como un factor natural de renovación, del desenvolvimiento histórico, del progreso de las ideas y demás, no queda necesariamente garantizada, ¿no? Es decir, hay otro recorte en el hombre mediocre. Me pregunto si la noción de juvenilismo, que está por supuesto atada al vocabulario de la reforma universitaria, a la idea de el porvenir que se abre como un nuevo ciclo cultural, por ejemplo, en el continente americano, y acá estoy pensando, qué sé yo, en Ernesto Quesada, ¿no? Diciendo, bueno, influido por Spengler, la posibilidad de que sea América el espacio de un nuevo ciclo cultural, y le agrega encima que va a ser de base indígena, etcétera. Digo, el juvenilismo es estrictamente una confianza sin fisuras en la condición de los jóvenes como condición sine qua non para un avance del desenvolvimiento histórico. Tiene más bien una resonancia con respecto a renacimientos o nuevos ciclos culturales en un sentido amplio, que también es una inflexión que está vinculada con la reforma universitaria. Se contradice en textos como El hombre mediocre, en donde la noción de juventud no es garantía, sino más bien la condición de hombre de genio versus hombre mediocre. Bueno, nada, son como preguntas, ¿no? Porque por momentos esa lectura generacional y la confianza en la juventud a veces se tiende a pensar sin fisuras, ¿no? Como una categoría que de por sí garantiza un determinado conjunto de ideas. Y con respecto al trabajo de Carla, una pregunta, abrir la reflexión entre las fuerzas morales y el Tratado del Amor. ¿Por qué? Son dos textos póstumos, es que él viene escribiendo en la última etapa antes de morir, y al menos en el Tratado del Amor yo encuentro transpuesto al plano del problema amoroso una tensión no resuelta entre el bagaje positivista, las preocupaciones más estrictamente propias del marxismo, del materialismo, del propio Ingenieros, y toda una zona que yo llamaría, digamos, del afecto, la subjetividad, que convierten al Tratado del Amor también en una especie de libro de autoayuda incipiente, como lo es también El hombre mediocre, y que viene a interpelar la literatura, la filosofía de las emociones, en su larga tradición desde la filosofía moderna. Digo, por momentos el Tratado del Amor me parece un collage de discursos en los cuales le interesa intervenir a ingenieros y que tienen una convivencia inestable, no resuelta, no bien amalgamada, que vienen de la etapa positivista más vieja, y ahí todo lo que tenga que ver con eugenesia, todo lo que tenga que ver con cuestiones de sexualidad estricto sensu, incluido la cuestión del placer sexual como problema, ¿no? Y ahí está el ingeniero psiquiatra,
incluso con escenas de consultorio. Por otro lado, el teórico marxista que piensa desde Engels, Bachofen, etcétera, el problema de la familia, la propia privada, la cuestión del matrimonio, si monogamia, si matriarcado, si patriarcalismo, ¿no? Y por otro lado, esta cuestión de la subjetividad más desde una perspectiva filosófica, que incluso tiene ribetes como de literatura de masas, ¿no? De consejos sobre la formación emocional de la mujer, del varón. Entonces, ¿qué pasa en las fuerzas morales? Carla, vos también detectás una tensión entre discursividades distintas que ha venido acumulando ingenieros y que conviven ahí no bien resueltas, y esa no buena resolución puede ser un síntoma interesante de todo lo que lo atraviesa ingenieros intentando articular distintas discursividades, partes de su propia trayectoria, etcétera. Carla, no sé si querés contar. ¿Respondemos? Bueno, en realidad brevemente también quizás Cristina puede agregar algo que ha trabajado más las fuerzas morales. Yo creo, y creo que te voy a responder las dos cosas juntas. Yo creo que, o sea, empiezo por lo último. Me parece que no hay esa tensión en las fuerzas morales. O sea, yo tiendo a ver que hay como mucha homogeneidad. Creo que uno podría decir, bueno, si uno dice que El hombre mediocre es un libro de autoayuda, uno puede decir que las fuerzas morales tienen algo de autoayuda también, si se quiere. De todas formas, a mí me interesa por ahí volver al hombre mediocre de otra forma, o sea, porque de hecho se lo leyó mucho tiempo como un libro de autoayuda, ¿no? Y creo que eso ha sido un problema, es como si le hubiese quedado como una sombra sobre ese libro. Me parece que está bueno leerlo más en diálogo con la otra producción y bueno, endurecerlo un poco, digo yo, ¿no? Como armarlo conceptualmente un poco más. A mí me parece que en los textos, digamos, en los artículos que reúnen las fuerzas morales vuelven a aparecer los motivos anteriores, pero digamos, todo habla de todo y hay yo siento mucha coherencia en ese libro. Yo siento como mucha homogeneidad, no siento que sea un collage. De todas formas, por eso no puedo compararlo con el Tratado del Amor, que no lo he trabajado casi, entonces, pero sí lo que me parece, y ahí va la segunda cosa, que en relación con tu primera pregunta, sí lo que me parece es que Ingenieros toma temas de la época, ¿no? O sea, él quiere hablar así como disputa, o sea, y él muchas veces lo dice en términos así, ¿no? Cómo se está usando las palabras y él quiere definirlas de alguna manera. Y me parece que la cuestión de la juventud y la cuestión del juvenilismo está disputando por un sentido de juventud. Y yo creo que en última instancia esos textos que se reúnen en las fuerzas morales tienen que ver con eso, con una intervención para darle un sentido en particular a esa juventud. Y me parece que no, y digo, en esta idea de resistencia frente a, ¿no? Como lo estaba leyendo. No me parece que ahí él esté diciendo que el juvenilismo sea algo natural, que la juventud sea el actor histórico por excelencia o algo por el estilo. Me parece que no. Pero me parece que él también se está haciendo cargo, bueno, esto es como una hipótesis, pero me parece que él también se está haciendo cargo de empezar a dejar el lugar en el que estaba, digamos, el lugar de protagonista. Me parece que hay como cierta idea de legado, ¿no? Incluso por cómo termina, hay como cierta cosa, bueno, esto no se va a ver ahora, se va a ver de acá a 100 años quizás, lo que estoy diciendo, lo que tiene que pasar se va a ver más adelante. Pero me parece que hay, digamos, sigue ocupando el lugar de maestro, pero quiere dejar lugar a la acción. Entonces, como es más bien eso, más bien en ese sentido de autoayuda, bueno, digamos, un fogueo a la juventud, sí, pero no necesariamente que la juventud vaya para ahí. Por eso me parece que es más que nada una disputa por el sentido de juventud y por el rumbo que tiene que tomar esa juventud. Tiendo a pensarlo más así. Bien, hago un pequeño comentario antes de darle la palabra a Alejandra Pita, que levantó la mano en relación con el Tratado del Amor. Me parece que hay una diferencia y es que más allá de lo conceptual, digamos, en la génesis del libro, el Tratado del Amor quedó inconcluso, que no sería
digamos, el caso de las fuerzas morales, explícitamente inconcluso, es decir, el Ingenieros tenía cosas para escribir y quedó el plan de la obra, faltan partes, digamos. Y no las pudo terminar, lo sorprendió la muerte. Y después hay otra cosa que, bueno, no voy a ahondar, vamos en la segunda sesión de hoy, en el libro del centenario, justamente hay un trabajo mío sobre el Tratado del Amor y el itinerario editorial, de dónde se fue publicando las secciones que a posteriori iban a constituir el Tratado del Amor, que es muy diferente, me parece, a lo programático de la forma en que fue publicado Las Fuerzas Morales, ¿no? En contextos específicos. Bueno, levantó la mano Alejandra Pita, así que le damos la palabra. Sí, bueno, yo quería intervenir también porque de alguna manera el juvenilismo también me toca con lo de la... a ver, ¿cómo, escuchándolas, intentaba pensar cómo me imaginaba yo cuando estudiaba a full, digamos, ingenieros? Es decir, hay ideas de ingenieros que son residuales y son resignificadas en distintos momentos. Y esas resignificaciones tienen una doble contradicción, esa contradicción que hablaba Alejandra. ¿Dónde están las contradicciones? O tensiones, ¿sí? Una con sus propias ideas, ¿sí? Reconfiguradas, y otras con el contexto en el cual son reconfiguradas. Y hay una tercera variable que para mí siempre es importante pensar, que es que Ingenieros es muy sensible a las repercusiones de sus obras y de sus ideas. ¿Sí? Es decir, tiene como una especie de sensibilidad especial. Y entonces, claro, el problema de lo que decía Carla, bueno, si como uno de autoayuda, no como autoayuda, si se dieron cuenta de del tema del genio y no del genio. Entonces, ahí esa variable es muy importante, porque ingeniero, si no se entiende un poco por qué de repente dice o hace cosas en determinados momentos, que quedan como medio como fuera de lugar, ¿sí? Y tiene que ver con esa sensibilidad para captar cómo la idea, una vez que la dijo, imagínate, en 1914, se la vuelven a regresar en 1925, en un contexto completamente distinto. Entonces, ahí es muy complejo discernir la idea o el concepto juvenilismo, porque tenemos que como cortarlo, seccionarlo e interpelarlo con muchas variables, ¿no? Para entenderlo. Por ejemplo, en el caso del juvenilismo, está íntimamente asociado al idealismo al revisar la Sociedad de Naciones. Pero el propio Ingenieros, cuando Wilson da sus 14 puntos, lo considera un caballero del idealismo, ¿sí? Y no va a decir lo mismo, o no es coherente con las críticas que hace al nacimiento de la Sociedad de Naciones, que nace justamente de los 14 puntos de Wilson. Entonces, ahí ya el idealismo no es el mismo. Y ese idealismo ya está interpelado por estas otras variables. Entonces, bueno, quería poner esto en el tintero para discutir. Bien, no sé si alguien más quiera participar. Carla, levantó la mano. No sé si te quedó de antes o... Yo tenía para hacer comentarios, porque tenía un par de cosas, pero quizás si hay alguien del público que quiera hacer algún, me parece que ya hablamos mucho nosotros. Están invitadas las personas del público, nuestros gentiles asistentes, a hacer consultas y preguntas si alguien quiere intervenir. ¿Qué pasó ahí? Bueno, parece que no, así que Carla, no veo yo acá a nadie que le haya levantado la mano. Ok, bueno, hago yo. Tenía como dos comentarios. Uno para Ale, que, bueno, como vos decías, Ale,
me parece que está buenísimo escucharles, aparte de leerles en el dossier, ¿no? Y había algo como que no había advertido al leerte en el dossier y que me parece que está bueno en tu lectura, digamos, me parece como de alguna manera provocadora de decir, bueno, ingenieros pensando en la cuestión, digamos, como pensador de la periferia y disputando con el centro, ¿no? Pensaba un poco en esta cosa. Bueno, incluso la simulación, el lugar de la simulación, bueno, que eso sí está tematizado en el texto, pensaba si habéis tenido en cuenta, porque yo lo trabajo, justamente Cristina decía recién el libro que editó Biagini con Alejandro Herrera y con Martín Unzué, yo ahí trabajaba el vínculo, o sea, o la tensión entre filosofía e historia de la filosofía, entonces me metí un poco con esto, con el rol de las ideas, ¿no? Y entonces digo, de alguna manera veía un paralelismo entre lo que vos estabas planteando y lo que el mismo ingeniero plantea en relación con las ideas, que yo en algún momento creo que lo habíamos charlado así muy rápidamente, pero que tiene que ver con, digamos, la cuestión de, digamos, cómo esa lógica para pensar, digamos, para pensar su propio objeto de estudio, digamos, por ejemplo, digamos, lo que tiene que ver con lo criminal, dándole lugar al ambiente en relación con la disputa con lo obroso, digamos, con todo lo que vos planteaste, cómo de alguna manera vuelve también en relación con la cuestión de las ideas, ¿no? Como que vos un poco jugabas, me parece, con eso al final, como las ideas son producto en realidad, ¿no? De algo que es etéreo de alguna manera, sino que son producto del ambiente, ¿no? O el vínculo, no sé si producto, pero el vínculo de las ideas con el ambiente. Digo, el ambiente, el medio, como un elemento central para ingenieros que de pronto vos lo estás retomando para pensar la cuestión de las ideas. Y como el mismo ingeniero, cuando él habla de la historia de la filosofía, porque la historia de la filosofía no es filosofía, dice él, digamos, cuando él plantea ese problema, él, digamos, justamente introduce la dimensión esta del ambiente, que tiene que ver con lo contextual en última instancia, ¿no? Porque él dice, bueno, el historiador de la filosofía no puede hacer historia de la filosofía, sino hace historia política e historia social, ¿no? Que de alguna manera yo eso como que lo valoro, lo retomo, digamos, para pensarlo. No sé si como es riesgoso hablar de anticipación, vos dijiste anticipación de lo de Bourdieu, pero para jugar un poco, pero bueno, uno diría, no es anticipación, pero sí me parece que hay una marca ahí de un tipo de lectura que quizás se obturó un poco para la historia de las ideas, ¿no? Y que tiene que ver también con esto que yo decía, bueno, esta lógica frente a la cual está resistiendo, ¿no? Una lógica que saca el contexto, que saca la dimensión material, hablemos rápidamente, que saca la dimensión material de su vínculo con las ideas, ¿no? Que saca el ambiente, que saca el medio, que saca ese medio social, ese medio político, que lo saca del medio, y cómo de alguna forma la historia de las ideas entre nosotros, que es la historia de las ideas más consagrada como tal, bueno, no hace lugar digamos, es una historia que digamos, que circula por la abstracción, ¿no? Me parece como súper interesante esa doble cosa. O sea, lo que vos veías me parece que es algo que el mismo ingeniero está proponiendo respecto de las ideas. Totalmente, perdón. Sí, a tal punto lo veo que se me ocurre mientras te escucho como un excelente ejemplo de lo que estás planteando, su libro La simulación en la lucha por la vida, cuando ingenieros trabaja los tipos de simulador social y uno de los que plantea como casos patológicos son los imitadores del decadentismo francés en el medio local. Entonces, esa pose, que ya es pose de la pose, abriendo una especie de puesta en abismo de réplicas, ¿no?, de los poseurs desde Francia hasta acá, lo que logra acá es una distorsión que desconoce las particularidades locales, por las cuales ser un decadente que fuma opio, que se inclina a la homosexualidad aunque no tenga deseos profundos de ser un homosexual, o que posa de escritor que vive de la literatura cuando aún no están dadas las condiciones para la emergencia del escritor profesional. Bueno, ahí lo que está en el fondo es una conciencia de que en la circulación internacional de las ideas, no solo las ideas se refuncionalizan, sino que el contexto ejerce una presión adaptativa
que hace que cuando la idea se pone en práctica de manera literal, solo ocurre una especie de distorsión, de disparate, ¿no? De desajuste con respecto al medio. Por eso digo que me parece que hasta en los casos clínicos que él estudia, porque el decadente puede ser un caso patológico de simulación, él está pensando la tensión entre modelos centrales y copias periféricas. Bien, y después el otro comentario, y estaba viendo la hora. Sí, vamos a... Para nada, la hora que era. No, el otro comentario era para Lucas, que también me gustó mucho, me gustó escucharlo también, a pesar de que lo leí un par de veces, y que me parece fundamental esto de alguna manera de empezar a eso, que de alguna forma estamos haciendo cuando decimos, bueno, volvemos a leer los géneros, ¿no? Es decir, como, bueno, ensayar otras lecturas, que ahora con las lecturas que están como más instituidas, y esta cuestión de las afinidades políticas, y bueno, y la cuestión de alguna manera distinguir las afinidades políticas y las afinidades teóricas, ¿no? O sea, poder las afinidades o las disputas políticas, afinidades y disputas teóricas, que de alguna forma me parece que contamos con una historia de las ideas, o una historia, incluso una historia intelectual, me animo a decir, pensando en Teherán, que de alguna manera como que tiende a simplificar y a unificar, ¿no? Y necesitamos encasillar, y entonces ideas políticas van junto con ideas teóricas, ¿no? Y entonces me parece, entonces digo, lo que quiero decir es, si podemos distinguir, pensando en una posición, en una identificación provocadora que hiciste, la podemos poner juntos, ingenieros y astronautas, como esa provocación. Entonces digo, bueno, vos dijiste pueden publicar juntos porque políticamente tienen posición. Bueno, ¿en qué medida, pregunto yo, eso, digamos, o en qué medida? No, en realidad sería como, bueno, es una pregunta retórica, es más un reclamo. Me parece que reconocer las afinidades políticas, como estás haciendo, no nos puede hacer olvidar de las diferencias técnicas, ¿no? O sea, eso como, lo digo, yo me estoy respondiendo a mí misma, pero es como que siento eso, que por ahí poner demasiado el énfasis, porque digo, al final la lectura de Teherán, me permito decirlo así en confianza, para mí la lectura de Teherán tiende a identificar, tiende a agrupar y a identificar, y es una lectura que de alguna manera para mí está ideologizada de alguna forma. Entonces yo digo, bueno, es como si las posiciones, como que si primaran posiciones, bueno, no me quiero enroscar, pero básicamente eso, me parece que hay un riesgo de decir, bueno, porque hay posiciones políticas afines, entonces también hay posiciones teóricas afines. Y me parece que estaría bueno pensar en esa separación. Bueno, no sé si, ¿qué les parece? No sé si alguien quiere agregar algo, y si no, hacemos un corte para volver a las 2, porque tenemos la presentación de 2 librazos, no se lo pierdan, son 2 excelentes libros, me parece que así tomamos un descansito, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Y retomamos a las 2 por este mismo enlace, y con la presentación de los libros. Las personas que asisten van a recibir más tarde a la noche o mañana su certificado, no se preocupen por eso, y bueno, el enlace es el mismo durante toda la jornada. Bien, nos vemos en un rato, como dice ahí Facundo. Está muteada, Carla. Muchas gracias a todos los participantes del dossier y del panel. Decía adiós, bueno. Pregunto, ¿nos podemos mantener conectados y apagamos cámara y...? No, yo me parece que es mejor que nos desconectemos, Ale, porque así suspendo porque junta mucho dato el cohete, si no. Entonces es memoria que seguimos consumiendo y almacenando, por lo tanto. Bien, ¿y a qué hora nos reunimos? A las 14. Porque hemos terminado 13:30. Sí. Sí, pero como se va a sumar más gente por el otro Viene lado, gente que no estuvo ahora, así que tenemos que mantener el crono. Después tenemos un corte más largo. Nos vemos, entonces. Gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación.
Hasta luego, gracias. Hasta luego.